y decidieron vivir como una gran familia. Y cada día los apóstoles compartían con ellos las enseñanzas acerca de Dios y de Jesús, y también celebraban la cena del Señor y oraban juntos. Al ver los milagros y las maravillas que hacían los apóstoles, la gente se quedaba asombrada. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían, vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban según lo que necesitaba. Además, todos los días iban al templo y celebraban la cena del Señor y compartían la comida con cariño y alegría. Juntos alababan a Dios y todos en la ciudad los querían. Cada día el Señor hacía que muchos creyeran en Él y se salvaran. De ese modo, el grupo de sus seguidores se iba haciendo cada vez más grande. Aquí en esta pequeña porción, Lucas nos está describiendo las características de la iglesia primitiva. Las características de la iglesia primitiva. Pero déjenme volver sobre algo en lo que les he insistido mucho en predicaciones anteriores. Porque esta descripción que está haciendo Lucas es la de la iglesia durante los primeros meses después de haber llegado a Pentecostés. Los primeros 2-3 años después de haber llegado a Pentecostés. En este tiempo las expectativas no habían cambiado mucho. Ya hemos conversado sobre la expectativa errada que tenía la iglesia al principio. Ya hemos dialogado que la iglesia no nació entre gentiles, nació entre judíos. Y como nació entre judíos, los judíos tenían como esperanza que su Mesías los liberara de Roma y constituyera un reino poderoso. Los gentiles tenían como los judíos tenían como esperanza que su Mesías iba a reinar y ellos de alguna forma compartirían ese poder con algún cargo dignatario. Esa era la esperanza de la iglesia cuando nació. Era lo que anhelaban. Todos los días, cuando se saludaban, se decían entre ellos: Él volverá, Maranata. Y esa esperanza no cambió los primeros días. Pero yo he insistido sobre este pequeño detalle muchísimo. Capaz que usted ya ha recordado todo lo que le he insistido sobre este detalle, porque quiero resaltar que a veces la iglesia puede tener motivaciones individuales. Hay creyentes que pueden tener motivaciones individuales y cuando nos damos cuenta de ello, es fácil ofenderse, ¿o no? Es fácil molestarse si nos damos cuenta que alguien tiene como expectativa ser un gran líder visible y que todos lo vean y que todos lo reconozcan. Y entonces uno se molesta porque uno no debería esperar eso. Pero la iglesia al principio tenía una expectativa muy basada en su anhelo de verse por fin libres de Roma. ¿Podemos cuestionar esa expectativa hoy? Sí, sí podemos. Pero ahí estaba. Y a pesar de que esa expectativa estaba allí, no impidió que la congregación que estaba surgiendo naciera bajo un poderoso avivamiento. No impidió que las personas que estaban llegando a la fe sintieran que estaban llegando a una gran familia. Así que vale la pena preguntarnos si es realmente
apropiado que todo el tiempo estemos menoscabando a la iglesia porque encontramos a alguien con alguna incentivación alejada de lo que esperamos. Vale la pena preguntarnos: ¿qué piensa Dios de su iglesia? Cuando yo me hago esa pregunta, me respondo que Dios sabe que somos un grupo de personas que anhelamos honrarlo y no sabemos cómo. Anhelamos honrarlo y es posible que nuestras expectativas personales direccionen ese camino que pensamos que honra a Dios. Por eso no me es difícil encontrar en la iglesia personas que dejan de hablarle a otro argumentando que es pecador. Bueno, en esta iglesia primitiva eso más adelante se va a ver. Pero al principio, déjeme mencionarle algunas características de esta iglesia al principio. Primero, era una iglesia que aprendía. ¿Qué tal? Justo por aprender es que la iglesia logró componer su visión y encauzarla hacia la visión de Cristo. Justo por querer aprender, la iglesia logró corregir muchos de sus errores en el proceso. Cometía otros, corregía otros, pero estaba dispuesta a aprender. Lucas, en la Reina Valera, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esta palabra doctrina, según William Berkeley, involucra algo más que un contenido religioso y se relaciona con dedicar tiempo y prestar atención a la enseñanza. Y allí me quiero enfocar un poco, porque sí es visible que la iglesia primitiva dedicaba tiempo al aprendizaje de la enseñanza de Dios. Dedicaba tiempo a crecer en la doctrina. ¿Y por qué digo que quiero ponerle un poquito de énfasis a esto? Porque si vamos a lecturas actuales, cada vez se ve menos esta situación. Personas dedicando tiempo al aprendizaje de la palabra de Dios. Note usted que ese dedicar tiempo no solo tenía que ver con estar en un día de reunión en la semana. Es que estos judíos siguieron reuniéndose los sábados porque eran judíos, pero luego involucraron los domingos porque así honraban a Cristo que resucitó un domingo. Y luego también se siguieron reuniendo todos los días porque tenían fervor. En Apocalipsis capítulo 2, Dios le manda un mensaje a la iglesia en Éfeso. Y la exhortación que Dios le hace a la iglesia en Éfeso es que tuvo un primer amor y lo perdió. Ese primer amor es bien importante entenderlo, porque ese primer amor lo encuentro aquí resaltado en una cantidad de personas que perseveraban en la enseñanza, que insistían en ser formados, anhelaban ser formados. Me pregunto yo, ¿esa será la característica de la iglesia hoy en día? Clarifiquemos que cuando hablo en este momento de iglesia, no me hago referencia a templos. Ni siquiera estoy haciendo referencia a congregación. Cuando estoy hablando de esa será
la inclinación de la iglesia, estoy haciendo referencia al individuo, a cada persona que ha asumido y ha entendido que es iglesia. Porque yo soy la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Yo soy la iglesia. Por supuesto que la iglesia tiene un componente comunitario, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo se compone por individuos. O si utilizamos la expresión del apóstol Pedro, por piedras vivas. He insistido mucho que la iglesia no es un edificio compuesto de ladrillos. ¿Sabe qué es un ladrillo? ¿Cierto que sí? Todos sabemos que es un ladrillo, o alguien no sabe qué es esa palabra. La iglesia no es un edificio construido con ladrillos, todos iguales y uniformes. La iglesia es un edificio construido con piedras vivas, cada cual es diferente, pero esa piedra viva que compone el edificio debería tener un fervor, una inclinación profunda, un anhelo hacia la enseñanza, hacia ser formado, hacia profundizar en la fe. Entonces vuelvo y hago la pregunta: ¿la iglesia hoy tiene fervor hacia la enseñanza? E insisto que mi pregunta es: ¿usted tiene fervor hacia la enseñanza? Porque cuando se pregunta, ¿la iglesia tiene fervor hacia la enseñanza?, alguien dice: claro, claro que sí. Mire, el pastor MacArthur enseña muy bien. Mire, el pastor Pérez Millos, yo lo he escuchado, enseña excelente. Por eso estoy haciendo la aclaración, porque es fácil con esta pregunta generalizar a todos, y en la generalización de todos me meto yo. Pero yo no puedo desconocer que yo soy la iglesia. Y la pregunta entonces va hacia mí. Yo me inclino hacia la enseñanza, amo el aprendizaje, amo profundizar en la fe. Cuando Ezequiel tuvo la visión de las aguas salutíferas, Ezequiel vio como el varón del cordel medía 1000 pies y las aguas llegaban ¿hasta dónde? Los tobillos. Medía otros 1000 pies y las aguas llegaban ¿a dónde? Rodillas. Otros 1000 pies y las aguas llegaban ¿a dónde? A la cintura. Otros 1000 pies y ¿a dónde llegaba el agua? Ya no había forma de medir más pies, pero siguió metiéndose más, y ya hubo un momento en el que el agua tapaba completamente al profeta. El agua es la representación perfecta de la palabra de Dios. Algunos creyentes tienen el agua de la palabra de Dios a la altura de sus tobillos. Y conocen mucho. ¿Saben? Alguien lo describía de la siguiente manera: tienen un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y con ellos sienten que están perfectos, todo bien. Pero esos creyentes que tienen el agua hasta los tobillos nada más, son los mismos que cualquier viento de doctrina los puede mover. Son los mismos que cualquier situación en la iglesia los puede mover. Ese creyente que un día está diciendo: me voy de aquí porque aquí no hay amor, es el que tiene
el agua hasta los tobillos y no ha profundizado en la palabra de Dios. Pero tampoco pudiésemos decir que el que tiene el agua a las rodillas está en un estado ideal. Ni siquiera el de la cintura o el del pecho. El estado ideal es sumergirse en las profundidades de la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios te transforme, como lo dice Pablo en Romanos 12. Para eso hay que dedicar tiempo. Para eso hay que prestar atención. Una característica de la iglesia que ama el aprendizaje, no se vaya a sentir regañado, por favor, pero una característica es: traigo mi cuadernito de apuntes. Y como los cristianos de Berea, que escuchaban a Pablo, apuntaron y se iban para la casa. A ver, ¿eso sí o no? Ah, bueno, sí, tiene razón. No ahí mismo. Primero escuchaban, luego iban y analizaban lo escuchado. Eso es amor por el aprendizaje. Eso es amor por el crecimiento. Estamos en la época de la tecnología, así que no tiene que traer un cuaderno, pero ¿qué tal un celular para tomar apuntes ahí en las notitas? Segunda característica: una iglesia en comunión. La Reina Valera dice: en la comunión unos con otros, en ello perseveraban. Pero me gusta más como lo dice la traducción al lenguaje actual: decidieron vivir como una gran familia. Y me sigue cuestionando la palabra hermano. Sigue pegando aquí. Porque ¿qué uso le damos nosotros a esa palabra? ¿A quién llamamos hermano o hermana? Diga la verdad. Al que se le olvidó el nombre. Hermano, venga, pues ¿por qué no le dice el nombre? Ay, sí. Estos creyentes se empezaron a llamar a sí mismos hermanos porque se entendían parte de una familia. Por eso está la palabra hermano. Porque la iglesia debería ser una gran familia. Pero ¿sabe qué? Yo no encuentro que seamos una gran familia. Porque resulta que si decimos vamos a tener un grupo familiar, un grupo bíblico en la casa, alguien va a decir: ay no, yo no tengo tiempo. ¿Cierto? ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque trabaja, porque tiene que dedicarle tiempo al gimnasio, tiene que dedicarle una cosa aquí, a la cosa allá. Y considera que estar en el grupo bíblico es parte del trabajo. Y entonces estoy cansado. No sé si me estoy haciendo entender. Pero digamos que vamos a hacer una actividad familiar, una actividad social acá. Nos vamos para la playa. ¿Cuántos vamos a asumir que esa ida a la playa es una ida en familia? Alguien va a decir: pastor, no puedo porque tengo que estar con mi familia. ¿Ok? ¿Y cuándo le vas a dedicar tiempo a tu otra familia? Es que eventualmente hay muchos creyentes que no ven la iglesia como una familia. La ven como un lugar al que ni siquiera sé por qué van. Porque se sienten acusados, señalados, estigmatizados allí.
y les carga venir. Les agota venir. Y cómo anhelo yo que la iglesia sea ese espacio al cual yo amo ir. Me encanta ir. Yo tuve la oportunidad, maravillosa oportunidad, de tener tanta pasión por la asistencia a la iglesia. Ahora que me pongo a pensar, me es fácil relacionar porque aunque el servicio empieza a las 10 de la mañana, yo no tengo problema en estar aquí en el templo desde las 5:30 o 6. No tengo problema. Pero si me pongo a hacer memoria, cuando yo era niño, el servicio también empezaba a las 10 de la mañana. Y mi familia salía conmigo, me llevaban al templo tipo 9 de la mañana. Pero sabrá usted, yo me levantaba a las 5. Y a las 5:30 ya estaba bañado y arreglado. Y ya estaba listo, sentado en la sala esperando, porque yo quería ir a la iglesia. Anhelaba ir a la iglesia. Por eso no se me complicó pasar tiempo suficiente para aprender a tocar un instrumento. Pasar tiempo suficiente para aprender a enseñar o hacer otras cosas y a servir en la iglesia, porque me encantaba estar en la iglesia. Como el salmista, yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Y por eso de alguna manera mi cabeza no logra digerir completamente cuando alguien dice: la iglesia, el templo, hay que ir hoy también. Pastor, también hoy. Pastor, estoy cansado. Pastor, no me queda tiempo. ¿Usted está entendiendo este lugar como el lugar donde se reúne con su familia? ¿O cómo entiende, cómo visualiza usted este lugar? ¿Cómo visualiza usted a la persona que se sienta a su lado? ¿Es un desconocido o es su familia? ¿Ese alguien que se sienta a su lado? Usted puede confiar en esa persona. Ese alguien que se sienta a su lado desde hace ya meses o años. ¿Usted sabe qué sucede con esa persona durante la semana? ¿O solo lo ve cada domingo y ni siquiera le pregunta qué pasó en la semana? Puede llegar a ser sorpresivo que usted no sepa ni dónde vive la persona que está a su lado, ni con quién vive, ni qué hace en la semana, cómo se sostiene, que usted no sepa nada, solamente el nombre. Puede llegar a ser sorpresivo que alguien le diga: ¿puede regalarme el número de Pepito que se sienta al lado suyo? Y usted diga: yo no lo tengo. Pero llevas 2 años sentándote al lado. Yo lo veo los domingos nomás. Esa no es la característica de la iglesia primitiva. Y si a errores vamos, porque alguien pudiese juzgar la esperanza errada de la iglesia primitiva como algo grave, si a errores vamos, me parece más delicado una iglesia donde nadie es hermano de nadie, donde nadie se conoce con nadie, donde todos somos desconocidos. Porque cuando menos aquí estos construyeron familia, se volvieron familia. Al punto se volvieron familia que era una iglesia que no tenía inconveniente en ayudar. Si alguien necesitaba ayuda, habían personas dispuestas a aportar esa ayuda. A mí me llama mucho la atención el nivel de empatía que había en la iglesia primitiva. Y por favor, entiéndame, no estoy intentando decirle que tengamos ese mismo nivel de empatía. No, los contextos son otros, pero sí deberíamos reflexionar hasta dónde podemos nosotros avanzar con esto,
Porque cuando dice que se vendían las propiedades, no es que se haya establecido una norma de que persona que llega a la iglesia tiene que vender las propiedades. Esa norma nunca existió. Persona que se haga cristiano tiene que dejarlo todo porque nos vamos con Cristo. Esa norma no existió. De vez en cuando por aquí sale algún chiflado que la pone y alguna otra persona más chiflada que la sigue. ¿Me siguen? Pero entonces, ¿por qué vendían sus propiedades? Y la respuesta que más encuentro en común entre los comentaristas, y me parece muy acertada, es que vendían las propiedades porque había un nivel de empatía tan grande que superaba incluso el bienestar de cada individuo. Me explico. Llegaba alguien diciendo: tengo un problema, no he podido pagar los servicios este mes. Y llegaba otro diciendo: yo tampoco los he podido pagar. Y llegaba una tercera persona diciendo: yo tengo a mi papá hospitalizado. Y alguien entre esos cristianos decía: pues yo tengo 3 casas, voy a vender una y voy a tomar ese dinero y le voy a dar lo que usted necesita, lo que usted necesita y lo que usted necesita. Eso se llama empatía. Porque nadie lo está forzando a vender su casa. Le nace en el corazón, dado que se identifica con la necesidad de esas personas que él entiende como su familia. ¿Me sigue? Y yo no le estoy diciendo que si usted tiene 2 casas, venda una y traiga el dinero para acá, para la iglesia. No le estoy diciendo eso. Pero si pudiésemos preguntarnos: ¿qué hacemos cuando alguien entre nuestros hermanos está atravesando dificultades y nos damos cuenta de ello? Y nos percatamos de esas dificultades. ¿Qué hacemos? En la iglesia primitiva había empatía. Había identidad de familia. Y era una iglesia, como lo describe William Berkeley, que oraba, perseveraba en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Me llama también la atención que perseveraban en el partimiento del pan. Es decir, perseveraban en participar de la cena del Señor. La cena del Señor, al igual que el bautismo, es un símbolo. No es un requisito de salvación. Le pongo un ejemplo extremo. Alguien hoy acepta a Cristo en su corazón, nace de nuevo, sale y lo arrolla un carro. No pudo participar de la cena de Dios que va a ser dentro de 3 semanas. No se bautizó. Nuestros bautizos van a ser hasta septiembre. Así que ni bautizo ni cena del Señor. ¿Se salvó esa persona? Por supuesto que sí. Porque ni la cena ni el bautismo son requisitos de salvación. El único requisito que usted tiene para procurar la salvación es nacer de nuevo en Cristo. En Cristo. Porque para nacer de nuevo usted necesita reconocer la soberanía de Cristo y que Él es su Salvador y su Redentor. Nacer de nuevo en Cristo. ¿Me hago entender? Entonces, quitando esto de que sea un requisito de salvación, algunos creyentes dicen: entonces no lo tengo que hacer. Entonces no me tengo que bautizar. Entonces no tengo que participar en la Santa Cena. Insisto, esa clase de pensamiento es el resultado de estar todo el tiempo en función de lo que tengo que hacer y no lo que me nace hacer por convicción.
En la iglesia primitiva, Jesús no dijo hagan esto cada mes o cada domingo. No. Todas las veces que lo hagan. Algunas iglesias, le cuento, algunas iglesias hacen la Santa Cena una vez al año. Otras una vez al mes como nosotros. Otras cada domingo. Jesús no puso un requerimiento de regularidad. Háganlo cada 6 meses. No, cada vez que lo hagan. Tengan en cuenta lo que esto significa. Pero en la iglesia primitiva había tal nivel de convicción de acatar lo que Jesús pidió, que lo hacían todos los días. Todos los días recordaban que Jesús murió para darles vida. Es como mi forma jocosa de recordarle a cada persona que saludo que Jesús nació para darnos vida. ¿Sí sabe cuál es mi forma jocosa, cierto? Yo los saludo y le digo feliz Navidad. Y me dicen, pero no estamos en Navidad. No, yo sé. Pero yo celebro todos los días que Jesús nació para darnos vida. Pues ellos todos los días celebraban con la Santa Cena. ¿Qué pensaría usted si aquí empezamos a decir todos los días vamos a tener Santa Cena aquí? Alguien va a venir a decir, no hermano, es que eso es una vez al mes y nada más. Déjeme aclararle que no hay una norma estipulada sobre cuándo hacer la Santa Cena. Lo que debería haber, lo que sí debería haber, es una convicción profunda de por qué participo en la Santa Cena. ¿Por qué lo hago? Alguien me quiso regañar en algún momento. Pastor, la cena no es santa, no diga Santa Cena. Claro que es santa. Por supuesto que es santa. Es que la única razón por la que hacemos la Santa Cena es porque queremos honrar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿O no? ¿O usted quiere que hagamos Santa Cena para festejar que Estados Unidos ganó la Copa Mundial? No, la Santa Cena solo se hace para recordar lo que Cristo hizo en la cruz. Punto. Así que es santa. Está consagrada a Él, a honrarlo a Él. Dígalo con confianza, es santa. Santa Cena. Y aquí el asunto no es que se hace 12 veces al año o 365 veces o 2 veces. Ese no es el tema. La iglesia primitiva lo hacía todos los días, todos los días, todos los días. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacían? Si la respuesta es, porque estoy tan agradecido con Cristo que quiero recordar lo que Él hizo por mí, hazlo 2 veces al día si quieres. Pero si la respuesta es, pues porque aquí lo hacen así, no estás haciendo nada. Porque lo que caracterizaba a la iglesia primitiva, escúcheme, lo que caracterizaba a esas personitas que estaban allí, y déjeme abrir un paréntesis, la característica de ellos era porque habían visto a Jesús. Lo vieron morir y lo vieron resucitado. La característica de la iglesia primitiva es que estaban profundamente convencidos de Cristo. Esa es la gran diferencia. Profundamente convencidos de Cristo. Que esperaban que viniera para acabar con Roma, capaz que sí. Que esperaba que llegara a establecer el reino de Israel y con él llegaba el día del Señor, sí. Pero estaban convencidos hasta los tuétanos de Cristo. No tenían una duda así chiquita que era el Hijo de Dios.
no tenían una duda así chiquita que había resucitado. No tenían una duda así chiquita que volvería otra vez. Y a veces nos falta eso a nosotros. Con mucha facilidad se nos puede olvidar que el Hijo de Dios nos está hablando. ¿Quién fue el que dijo sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Quién dijo eso? Pero se nos olvida que el que nos pidió eso fue Jesús. ¿Quién fue el que dijo ama a tu prójimo como a ti mismo? Jesús lo recalcó muchas veces. ¿Quién dijo que si te pegan en una mejilla pongas la otra? No, pero ahorita nosotros decimos, no, pero espere. Es que el cristiano es manso, pero no menso. Cuando a los apóstoles los azotaron, no se pusieron a pelear contra quienes les azotaban. Levantaron sus manos y glorificaron a Dios. Y se sintieron felices de ser tenidos dignos de sufrir por su nombre. Cuando Pablo enfrentó naufragios, no salió allí a medio vivir diciendo: ¿por qué me pones a vivir naufragios a mí, que soy tu siervo? Alabó al Señor. La iglesia primitiva pudo tener muchas situaciones y muchas cosas, pero a mi criterio personal, lo que más identificó a la iglesia es que no dudaban de Cristo, no dudaban de su soberanía. Cuando llegó la persecución, la iglesia no bajó los brazos y dijo: ¿para qué nosotros alabamos a Dios? Y miren, nos están persiguiendo y nos están matando. No. Fortalecieron su espíritu. Y si los dispersaron, a donde iban predicaban la palabra de Dios. La iglesia primitiva confiaba en Cristo como deberíamos confiar nosotros, como necesitamos confiar nosotros. Hay tiempos de incertidumbre hoy en día. El gobierno saca políticas sobre los inmigrantes, y la iglesia, en lugar de levantar sus manos y decir: Señor, confiamos en ti, se pone temblorosa, se llena de incertidumbre y comienza a decir: ¿qué hacemos? No hay nada que hacer. La iglesia del Señor debería estar reposada en Dios. Pastor, sí, pero es que tenemos que hacer algo. Pausa un momentito. ¿Ok? 2 ejemplos. ¿Te parece? Bíblicos. 1. Cuando dispersaron a la iglesia en Hechos 8. ¿Qué hizo la iglesia al respecto? ¿Sabe qué hizo? Confiar en Dios. 2. Cuando Nerón expulsó a los judíos de Roma, ¿qué hizo la iglesia en Roma? Confiar en Dios.
porque Él sabe qué está haciendo. Y sabe cómo lo está haciendo. Qué fácil es decir que yo confío en Dios cuando todo funciona bien. Es ahora. Es hoy. Cuando la iglesia se enfrenta a persecución por su forma de pensar. Es hoy. Cuando la iglesia se enfrenta a incertidumbre por lo que ve a su alrededor. Es hoy. Hoy hay que confiar en Dios. Hoy hay que levantarnos en su presencia y decir: lo que tú hagas y como tú lo digas, así se hace. Hoy. Esta era una iglesia que dependía de Dios. Vamos a ver más adelante a uno de los personajes que más admiro en el Nuevo Testamento. Bernabé. Bernabé tomó sus propiedades, las vendió y entregó el dinero para ayudar a otros. ¿Y por qué hizo eso? ¿Era muy rico? No creo. Solo quería servir a Dios. ¿Tenía plan B? No creo. Solo quería servir a Dios. Pero Bernabé hizo lo que estoy seguro que Dios quiere que hagamos. Y no vaya a adelantarse. No estoy diciendo que Dios quiere que venda su casa. Bernabé confió en Dios y descansó en Él. Cuando llegó la persecución, usted encuentra a Bernabé en Antioquía, en Tarso. ¿Lo encuentra estresado? No. Lo encuentra activo en el propósito de Dios. Ese es Bernabé. ¿Cuántas veces no se ha dado usted con la realidad de que Dios está moviendo su camino? Hoy es un día para recordar lo que era la iglesia primitiva. Confiaban en Dios, buscaban la presencia de Dios, oraban con fervor, clamaban delante de Él, se refugiaban en Él. No me digas cuántos errores tenemos como iglesia. Dime cuánta convicción podemos profundizar en Dios. Dime cuánto fervor podemos seguir desarrollando en Él. No me digas que Pepito o Perencejita están haciendo o deshaciendo. Ese no es el tema aquí. Que es que Pepito está tomando cerveza. Disciplínelo. Que es que Pepita está en adulterio. Haga algo, pastor. No. Cuando llega creyentes a decir: Pepito está en unión libre, pastor, me recuerda a los fariseos que llevaron a una mujer en adulterio delante de Jesús y estaban esperando que Jesús tomara una decisión drástica sobre la vida de la mujer y la apedrearan. Pero Jesús lo que hizo fue ponerse a escribir. ¿Qué escribió? Yo no sé, lo sospecho. ¿Quiere que le diga qué sospecho? ¿Puro dónde sospecha? Él se arrodilla
y empieza a escribir. Y si ve como torna todo. Se llama cejuela. Empieza a escribir mentiras. Alguno de los que tenía la piedra en la mano, ese día había dicho una mentira y la bajó. Siguió escribiendo resentimientos. Alguno de los que estaba allí odiaba a Jesús o al amigo o al enemigo y bajó la mano. Envidia. Alguno de los que estaba allí envidiaba al otro y bajó la mano. Y el listado siguió y siguió y siguió y siguió, hasta que finalmente ya nadie tenía la mano con la piedra lista para lanzarla. Poco a poco, después de bajar la mano, empezaron a retirarse. Cuando se quedó Jesús solo con la mujer, le preguntó: ¿y los que te acusaban? La mujer dijo: se fueron. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: ahora que estamos solos, yo te voy a condenar. Así le dijo. ¿Qué le dijo Jesús? Antes del vete no peques más, ¿sabe qué le dijo? Yo tampoco te condeno. La iglesia debería entender que el propósito de Dios no es ir por la vida condenando personas. El propósito de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. La iglesia debería entender que nuestro papel es lograr que seamos una familia que camina hacia la eternidad. Cierre sus párpados un momento, por favor.